Bueno, sí le pueden subir un poquito, gracias. Buenas tardes, jóvenes, compañeros, profesores, sí, a todos. Buenas tardes. Pues ahora sí que les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, el cual va a cerrar las actividades de Méndez Ocurro del año 2019. Sí, y bueno, pues la verdad es un gusto, un honor, un placer tener pues a un mexicano que nos viene a hablar de aspectos muy interesantes, sobre todo últimos resultados de investigaciones en el área de astrofísica que él cultiva. Y bueno, pues para mí es muy significativo que Omar López Cruz, que además de ser mexicano, es egresado de esta escuela, sea quien cierre este ciclo de actividades de la Cátedra Méndez Ocurro en este año. Desafortunadamente hubo dos investigadores extranjeros que nos cancelaron, pero bueno, no tienen por qué ser extranjeros los que siempre vengan a poner en alto el nombre aquí de la Cátedra Méndez Ocurro. Omar López Cruz es un investigador reconocido a nivel internacional y bueno, estas tres conferencias que nos va a impartir en esta semana son muy interesantes y hablan precisamente de la calidad del trabajo de investigación que él desarrolla a nivel internacional. No es un trabajo individual, es a nivel internacional. Y entonces, pues es un gusto presentar aquí a Omar López Cruz. Él es egresado de esta escuela, licenciado en Ciencias en Física y Matemáticas de esta escuela, y realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Toronto, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues él actualmente es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que se encuentra en Tonantzintla, Puebla. Entonces, Omar, te dejo la palabra. Yo creo que va a ser más interesante lo que tú digas que lo que yo pueda agregar. Bienvenido y muchas gracias por aceptar impartir este ciclo de conferencias que seguramente va a dejar un muy grato sabor a boca a todos los jóvenes, para que se animen a colaborar, sobre todo las muchachas, y a ¿verdad? los no tan jóvenes también, bueno, a mis profesores también, que están aquí. Correcto. Okay. Pues bienvenido, Mari. Muchas gracias. Te dejo también, la palabra. Miguel, tú fuiste mi profe también. Me honro. Es siempre muy grato ya desde hace ya un buen tiempo regresar a mi alma mater. Hay aquí entre mis seguidores están mis profesores, ¿verdad? Los que les tengo gran aprecio. Siempre menciono a Mario, porque él nunca fue mi profe, pero sí me ayudaba a resolver problemas, ¿no? Entonces, la maestra Leticia fue el único cariño que tuvimos en la escuela fue el de ella, no hubo más, ¿no? Y el profe Tufiño, pues aprendí con él, estuvimos en los laboratorios avanzados, ¿no? Ahí Entonces, yo siempre digo que jugaré nunca volver, pero bueno, aquí estoy. Y ya, bueno, y el profesor Angulo nunca fue mi profe, pero siempre estaba ahí, ¿no? Siempre andaba, era así como la guía espiritual de todos, ¿no? Entonces creo que sigue siendo todavía el guía espiritual de este lugar. Entonces, lo que les quiero hablar es un resultado, y a mis colegas de astrofísica, ¿no? Que también, yo llegué aquí por error, ¿no? Llegué aquí porque yo quería ser astrónomo, pero me dijeron que primero tenía que estudiar física, ¿no? Entonces lo más cercano era irme a la Facultad de Ciencias, pero ya estaba tomada en ese momento. Había un grupo, que era un chico, a ver si lo recuerdan, no se apellida y más, otro Ordorica, 1983. 1986 toman la UNAM esos chicos, ¿no? Entonces yo digo que ahí no se puede estudiar y me vengo al Poli, ¿no? Termino aquí en el edificio 6. Y estaba muy tranquilo, me meto y estaba un profesor ahí que ustedes lo recuerdan, a Barrera, ¿cómo se llama? Fernando Barreras, alias el hombre lobo. Era el único que estaba ahí y yo llego y creo que es moreno, peludo así, ¿no? Con barba, y yo creo que es un profesor hindú y le hablo en inglés, ¿no? Y se queda viendo así muy extrañado y me dice, ¿y por qué me habla en inglés? Dice, ¿no? Y es de Tlaxcala el profe Barra. Pero pues yo venía así muy influenciado por el
siempre lo digo, ¿no? El álgebra de Baldor, ¿no? Ya ven que venían unas fotos ahí de matemáticos famosos. Y como tenía barba, ¿no? Y muy moreno, pues iba a ser un famoso matemático hindú, pero era un matemático de Tlaxcala, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me pasó aquí. Y les quiero hablar de este es un resultado nuevo, acaba de salir en Astrophysical Journal Letters, factor de impacto 8.3, entonces que es cuartil 1, eso no me pueden alegar que no me lo van a quitar, de que está entre las más de mayor impacto. Y se llaman letters porque son comunicaciones rápidas, con algo sexy, no tiene que ser exactamente correcto, pero es algo que llame la atención, ¿no? Ahorita acaban de ver, hay un resultado de Nature que está llamando la atención de Joel Silk, que dicen que el universo es cerrado. Yo no lo creo y estoy dispuesto a apostar con cualquiera de ustedes que el universo va bien, o sea, que lo que teníamos medido estaba bien y que estos cuates están fumando, ¿no? Y hay dos maneras de agarrarse una chamba. Una es haciendo mucho trabajo, otra es haciendo algo muy sexy. Si le pegan, la chica que va como primer autor le van a dar un professorship en algún lado interesante, ¿no? Entonces está jugándose un tiro así bastante... Que está bien, cuando uno es joven está bien jugársela, ¿no? Está llamando la atención porque son datos de Planck, ¿no? Es un satélite, el único satélite ahorita que tenemos de cuestión cosmológica. Es una chica... Otro cuate que sí conozco que no sabe análisis de datos y un teórico. Y el teórico se llama Joe Silk. Joe Silk es un cuate muy, como un gran prestigio. Y salió en Nature y les digo, ha llamado mucho la atención, ha salido en las noticias y todo eso. Yo creo que hay que esperar un momento. Pero la gente de los datos, los que hicieron el experimento y todo, salen, dicen, nosotros lo vimos y lo descartamos. Y si se les fue... Están trabajando para otros cuates, ¿no? Entonces, pero bueno, así es el negocio y estamos. Entonces, lo que les quiero hablar es de esto, el tiempo dinámico es de que ustedes tienen un gas de partículas, un gas de galaxias en este caso, estrellas, y miden el tamaño y miden la velocidad. Y entonces ahí quieren ver cuánto tiempo tardan en cruzar o alcanzarse estas partículas. Entonces sale que hay asociaciones, digamos grupos de galaxias, que 4, 5, 3, 2 ya no entra, pero es par, pero 3, 4, 5, 6 galaxias que están muy cercanas, donde uno mide la distancia y mide la velocidad que tienen las galaxias dentro de este entorno, y entonces tú dices, bueno, ¿cuántas vueltas ya pudieron haber dado las galaxias? Y entonces sale que esto es 0.01 el tiempo de Hubble, o sea, la edad del universo en general. Y para el grupo de galaxias que les voy a hablar, en el primer libro de física, Cosmological Physics, del premio Nobel ahora, Jim Peebles, hasta 1970 empezaron a salir los textos de cosmología. Por mucho tiempo se consideró que pues, no tenía un paradigma, no había observaciones, pero Jim Peebles le dan el premio, una por todas sus contribuciones anteriores, pero porque dejaron ir el premio Nobel, el primer premio Nobel que dieron a la detección de la radiación de fondo. No lo dejaron ir, se les adelantaron unos cuates que no sabían que habían descubierto. Eran unos cuates, unos ingenieros bastante buenos, por cierto que descubren que hay un fondo de radiación por todos lados, que ellos iban a buscarlo porque interfería con las comunicaciones y ellos decían, pues a ver, ¿dónde están? Y pues ponen una antena ya a darle y empieza que sale por todos lados y no sabían que habían descubierto, pero tenía una misma temperatura, era homogéneo y isotrópico, ¿no? Para donde volteara la antena era la misma temperatura y entonces le hablan a los de Princeton, ¿no? Que dice, oye, pues tenemos esto y el cuate cuelga el teléfono y dice, ya nos ganaron. Estaban haciendo el experimento para buscar y Jim Peebles había hecho la teoría para decir qué era lo que estaban buscando, ¿no? Había reinventado el Big Bang, cosa que ya había sido puesta por George Gamow anteriormente, pero nadie le había hecho caso porque Gamow era un ruso borracho, perdonen el pleonasmo, muy creativo, ¿no? Que descubre esto y además hace las reacciones nucleares,
No nomás dice que pues, tuvo un origen y bla, bla, hace las reacciones nucleares, claro, con secciones eficaces todas mal y todo esto, pero una de las cosas que le sale que el universo debería de tener en este momento 5 grados Kelvin y miden 3. Entonces para el error está bastante bien, ¿no? Bueno, entonces Jim Peebles dice en 1971 que 300 veces debieron ya de haberse cruzado. Si eso pasa, ¿no? De 300 veces, quiere decir que nosotros con una o dos pasadas las galaxias se destruyen o se fusionan. Entonces, estos grupos deberían de haberse ya desaparecido, o sea, ya debería haber solamente un masacote de estrellas que se aparecen en una galaxia elíptica en lugar de estar viendo galaxias individuales. Ese es el problema. Unos dicen que sí es problema, otros dicen que no es problema. La cosa es de que por mucho tiempo se evaluaron. Estas son las tres, se le llama paradoja porque pues no deberían de estar ahí, pero ahí están, ¿no? Y estas son las tres posibilidades para salir. Una es de que solamente son proyecciones al azar, de que no hay grupos, o sea, que todos van nada más ahí puestos, uno más atrás que otros y no están interactuando gravitacionalmente. Esa es la una. La dos es de que es la primera vez que se están juntando. Entonces, bueno, pues si es la primera vez que se están juntando, pues está bien, ¿no? O sea, van y en el futuro se van a pegar. Y esta era la que menos se buscaba también, pero no salía en las simulaciones. O sea, se agarraban galaxias y las metían y se hacían todas, se deshacían. Y se formaba una galaxia ahí con olas y todo, ¿no? Pero a lo último se parecía a una galaxia elíptica y nada más sobrevivía una pasada. Este grupo de galaxias se llama el grupo de Seyfert. Ahorita les voy a mostrar unas fotos, vamos a estar llegando a él mucho tiempo. Isaura trabajó en un artículo que me sirvió de base, Isaura y el de Durvala, ¿no? Ya le mandé copia y parece que le gustó. Y te voy a estar mencionando esos resultados también. Bueno, entonces ahí no se ve lo de abajo, pero dice una paradoja y aquí, pues entonces hemos estado pensando mal, ¿no? Aquí lo puse en inglés porque Mr. Bean es inglés, ¿no? How we've been laboring under a misapprehension. Es bueno. Entonces, el modelo más simple de formación y estructura es el colapso esférico. Agarran ustedes material y lo deja caer, ¿no? Y pues uno va a ver que en el universo ustedes tienen este material, hay una sobredensidad ya dada. Al principio todo se empieza a mover con la expansión del universo, pero en un momento alcanzan un radio máximo y empiezan a caer. Se pensaba por mucho tiempo que nada más caen una vez, pero en simulaciones y haciendo ya el análisis, pues esto tiene que ver con un amortiguamiento. Se pueden caer, rebotar y volverse a juntar hasta que ya caen. ¿Cuántas vueltas? Pues cada vez la amplitud se va haciendo más pequeña, pero no van a escapar de ahí. O sea, ya es una estructura, entonces todo se va a quedar, ¿no? Entonces, este es un modelo antijerárquico. Nosotros en la cosmología moderna se piensa que vamos de pelotitas y pelotitas hasta ir haciendo una grandota, pero aquí está ya el halo de la fluctuación ya está dada, tú ya sabes qué masa va a estar ahí, entonces tú sigues a esto. Este es un modelo mucho más simple, no necesariamente correcto, pero explica algunas cosas de las que podemos hacer, ¿no? Entonces, se ha visto también que mientras más masiva sea la sobredensidad, cae más rápido, ¿no? Entonces, las galaxias más grandes se forman más rápido. Y eso le llaman downsizing, o sea, que cuando ya ves a las galaxias cercanas, ¿no? Que las muy masivas ya no estaban haciendo nada. Formaron sus estrellas muy rápido y no crecieron y no pasó nada. Y ese problema contrasta con el paradigma de la materia oscura fría con lambda o sin lambda. Ustedes le pueden poner lo que quieran. De todas maneras, deberían de estarse las cosas formándose ahora si ustedes piensan en la formación jerárquica. Pero las galaxias las vemos, están formadas
y mientras más masivas terminaron más rápido. Y eso le ponen más parches y otro parche y en el de que hay feedback, o sea, que el material sale y vuelve a caer y se ponen ahí más detalles, ¿no? Pero sin embargo les digo, vamos a trabajar en este modelo donde pues hay un colapso, un rebote y vuelve a recolapsar, ¿no? Y cuando tenemos eso, pues le llaman caída, decaimiento secundario en estos modelos, y estas son las galaxias que resultan. La otra cosa que se tienen que distinguir es que en astronomía tenemos dos clases de materiales, uno que no interactúa, que le llamamos collision-less, y otro que le llamamos colisional, ¿no? Y el colisional es como el gas. El gas si interacciona, el gas se puede ir por allá y la materia oscura se puede quedar por el otro lado. Eso se ve. Y entonces hay que ver estas dos componentes, cómo interaccionan y quién es el que manda el colapso, ¿no? Entonces, este es el resultado de algunas simulaciones. Bertschinger con puras partículas de 1985 tiene estos modelos donde ustedes van a ver unas esta es la velocidad, ¿no? Conforme va creciendo. Aquí está el tiempo y el radio de esta sobredensidad. El tiempo aquí es tiempo de máquinas. Hay que aterrizarlo con otra cosa, con una observación. Pero la cosa es de que esto Brent Tully, un cuate que ha estado estudiando el grupo local y todas las sobredensidades, ya ha estado mapeando todo el entorno de nosotros. Recientemente descubrió un supercúmulo al que pertenecemos. Está Virgo ahí también, está el gran atractor, están varias cosas. Entonces, este cuate ya es un profesor ya grande. Hay una relación que se llama la Tully-Fisher, que él la descubre para el tamaño de las galaxias y su contenido de hidrógeno, y de ahí sacó un indicador de distancia. Entonces, cuando vean Tully-Fisher, es ese Tully, que es un canadiense que está en Hawái, ha estado trabajando ahí por mucho tiempo. Entonces, Tully dice que observacionalmente nosotros podemos decir el radio del segundo turnaround. O sea, el turnaround se abre, crece, se para. Es como en el tiro parabólico, ¿no? Llega al máximo y ahí no hay velocidad y luego empieza a caer. Este es lo mismo, se abre, ya no hay expansión, se queda, regresa, rebota, y entonces lo que está en algunas estructuras, lo que vamos a medir es el segundo radio del turnaround, ¿no? Entonces, esta apenas sí se ve, no se ven los ejes. Bueno, aquí dice, está mal, esa es luz, no está mi lente. Gracias, Ana. Traigo unos lentes por aquí, no sé dónde los puse. A ver, les voy a decir ese eje. Esta es luminosidad, el eje Y, y el eje X es masa. Entonces, estas son galaxias elípticas, estas son galaxias enanas, estos son cúmulos de galaxias y estos son los grupos. Los grupos son el puente entre, aquí está mi lente, ya lo vi, entre los cúmulos y entre las galaxias. O sea, estas son colecciones de 5, 6, 3, 4 galaxias. Estos son miles de galaxias. Esta es una sola galaxia elíptica. Y lo que vemos es que tiene una ley de escalamiento ahí que le llamamos mass to light ratio, y que los grupos lo conectan muy bien. Todas estas son observaciones de Sloan, y esto fue generado por uno de mis estudiantes, Ibarra Medel. Bueno, y aquí Tully dice que sí puede ver ese radio, que es cuando la densidad de galaxias cae y alcanza el fondo. Entonces, miren, todo lo que se tiene que abrir en Virgo, todos estos puntos son galaxias, se tiene que abrir 7 megaparsecs de radio para encontrar el fondo. Entonces abre y aquí define el radio, que es donde el contraste de densidad se hace máximo. Mande. ¿Qué? La densidad de galaxias. El fondo, algo constante, alcanzas donde ya no hay galaxias y llegas hasta ahí.
pero además está restringiendo también en velocidades. O sea, tiene redshift y tiene posición. Y entonces mide la densidad de galaxias por grado cuadrado y llega hasta donde ya llega al background. Y ahí depara y ahí dice que es 6.8, o sea, 2 megaparsecs. Aquí es el radio, el segundo radio turnaround, ¿no? Y entonces lo hace para varias sobredensidades, ¿no? Y ya establece esto. Esto cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo en el sentido de que, aunque son cercanos, pues tiene que abarcar una región muy grande del cielo para poder alcanzar el lugar donde ya la sobredensidad ya no se nota. Entonces, esto pues solamente se puede hacer con los grandes catastros, ¿no? Entonces, Tully ve todos los grupos cercanos y aquí y empieza a ver una relación entre el radio del segundo turnaround con la velocidad, la dispersión de velocidades dentro de cada una de estas. Y lo que encuentra es esta relación que abarca desde M31 considerada como un grupo, o sea, M31 y sus satélites, ¿no? M81 y así se va hasta coma y hay una relación lineal que se expresa de esta forma. O sea, lo que ustedes tienen que medir entonces es la velocidad de dispersión y entonces van a inferir el radio del segundo turnaround. Eso es lo que está diciendo. Pero encuentran también que hay una relación, entonces a partir de ciertos modelos, entre el primer radio y el segundo radio. Entonces esta es el radio 1 contra el radio 2, el radio 1 es 3.14 veces más grande. Ayer los estudiantes de INAHUA estaban viendo a Pi ahí y todo esto. Y yo no me iría tan lejos, ¿no? Pero si fuera Pi, ese número se tiene que ver con más simulaciones y más observaciones. Entonces, yo digo que no es. Pero si ustedes tienen estas, creo que se le acabó, estas correlaciones, ¿no? Pueden encontrar relaciones a partir de un modelo simple, ¿no? Que le quitan expansión, le quitan curvatura y ya nada más dejan la pura la pura caída de la sobredensidad. Entonces van a encontrar relaciones entre el radio y la masa, el radio y esa ya la vimos con la dispersión de la dispersión de velocidades y también entre la masa y la dispersión de velocidades, ¿no? Y aquí están estas tres relaciones con los datos de los que se tienen hasta el momento. Pero lo interesante es vean el rango, ¿no? O sea, voy desde una galaxia individual, hasta un grupo, hasta un cúmulo que tiene más de 1000 galaxias. Y la relación ahí está, o sea, tiene sus errores y todo eso, pero por ejemplo, esta es la masa virial, ¿no? Suponiendo que hay equilibrio y todo esto, pero estas relaciones se encuentran con datos del universo cercano. Entonces, yo puedo poner cualquier sobredensidad dentro de esta relación, yo puedo saber la masa, puedo saber el radio a partir de la dispersión de velocidades, entonces necesito nada más tener un espectro de la galaxia y ver un tamaño. Y entonces ya sabemos cuál es el radio de donde toda esta sobredensidad, desde dónde vinieron estas 4 o 5 galaxias que estoy viendo. Entonces, para este trabajo, pues sí, miren, son 15,000 galaxias medidas, ¿no? Y es todo el cielo. Y esa es la bronca cuando uno trabaja con el universo local, ¿no? O sea, tus sobredensidades te quedan todos por aquí encima, ¿no? Entonces, si vas a corrimiento, a distancias más grandes, corrimientos al rojo más grandes, pues ya todo se queda en un lugar, pero no tienes el detalle que puedes tener aquí. Entonces todos también tienen corrimientos al rojo medido, no tienen un espectro y tienen fotometría y tienen el mapa. Pero entonces lo que Tully, y no fue el primero que dijo esto, fue también Lindenbell. Dicen que M31 y nuestra galaxia, que es ahí de Milky Way, ¿no? La de arriba, en este cuadro,
Las verdes son es M31 y sus satélites. Y la roja, con los puntos azules, es nuestra galaxia, con las nubes de Magallanes, con la galaxia de Sagitario y todo esto. Entonces dicen que nuestra galaxia y Andrómeda son dos grupos. Y esos son los radios de los turnaround. Y lo que quiere decir también es de que M31 y nuestra galaxia, o sea, Andrómeda y nuestra galaxia jamás se han visto. No tienen historia entre ellas. M31 tiene un satélite que se llama M32, que recientemente acaban de decir que era una galaxia del tamaño de la nuestra que se destruyó al interaccionar con la galaxia de Andrómeda. Entonces, ese rayo más grande señala que estas dos sobredensidades, estos dos subgrupos, están ya en un curso de colisión. En el futuro se van a unir. Pero por el momento son dos personalidades distintas. Y eso ha llamado mucho la atención porque desde que queríamos aprender de nuestra galaxia estudiando a la galaxia de Andrómeda. Queríamos ver el tipo de estrellas que pueblan el halo de nuestra galaxia estudiando las galaxias de Andrómeda, pero nunca nos salían, siempre salían distintas, ¿no? Las metalicidades no correspondían y todo eso. Bueno, pues ahora sabemos de que hay un halo estelar que es de una galaxia destruida, ¿no? Que es la enana de M32. Entonces, pues estos son los grupos. Vean ustedes cómo son las condensaciones, ¿no? Y tienen a las galaxias. Ese rayo que se ve ahí es polvo, ¿no? Están bastante distorsionadas. La en medio es una galaxia vista de canto, también se le ve polvo. Pero lo que empezó a llamar la atención era que aunque vean ustedes esto, que es una interacción, no había tanta formación estelar. Desde hace tiempo ha llamado mucho la atención de que hay galaxias interactuando que no muestran mucha formación estelar. Todos pensábamos que cada vez que chocan dos galaxias empiezan los fuegos pirotécnicos, un montón de formación estelar. Pues no, si no hay gas no va a haber nada. Entonces eso les llaman fusiones o mergers secos, dry mergers, y cuando hay formación estelar se llaman wet o damp, si están así entre intermedios, ¿no? Entonces se estaba encontrando que en los grupos había reducción y esperábamos ver si la formación estelar se está incentivando, ¿no? Se está provocando más. Entonces tú esperas que los colores de las galaxias sean azules, pero si está parada, pues entonces son rojas. Y entonces se encontraba que en los grupos las galaxias eran mayormente rojas. Algunas aunque fueran espirales. Ya desde hace un tiempo se conocían las vuelven a descubrir, las anémicas, y ahora les llaman espirales rojas, ¿no? Red spirals, ¿no? Sale el Sloan y las descubre de nuevo, cuando ya desde hace mucho tiempo la gente ya sabía, las veían en cúmulos de galaxias, que eran galaxias espirales sin gas, sin 21 centímetros, ¿no? Y esas les llamaban anémicas. Las clasificaron a ojo y todo. Vandenberg fue en Canadá en placas de Palomar, e incluso introdujo la nueva clasificación, ¿no? Para que ahora les llamamos red spirals y otros se lleven el crédito, pero bueno, no importa, pues, Vandenberg tiene más de 500 artículos, así que no iba a pelearse por eso. Entonces se encuentra que tenemos, revive este campo, ahora que llegan los satélites infrarrojos y empiezan a observar de nuevo. Dicen, pues a lo mejor estaba la formación estelar estaba tapada o no la veíamos, pero bueno, si vemos el polvo, pues salió igual. No hay tanto polvo, no hay tanta formación estelar. Y no hay gas tampoco, muy poco gas. Y la otra cosa que les hablaba es esto, vean, los contornos que ven ahí, ese es 21 centímetros, gas neutro. Es hidrógeno. En algunos lugares las galaxias y el hidrógeno están coincidiendo. En otros lugares, así como este de aquí, el Higgson Compact Group 92,
Es el de arriba, ¿no? Sí, no, está bien, es el 92 tiene el gas de un lado y a las galaxias de otro lado, ¿no? Y eso es cuando ustedes tienen una interacción. Sí, el apuntador, a ver, es nomás el láser que no funciona, lo demás sí. A ver. Entonces vean ustedes esto, el gas neutro está aquí, es como si hubieran hecho esto, ¿no? Aplauden, se han hecho simulaciones, dos galaxias vienen, se cruzan, las estrellas pasan, el gas se queda chocado, ¿no? Y es entonces lo que estamos viendo ahí. Hay una que sí, hay algunas que sí se llevan su gas, ¿no? Pero ese es de que el gas está desplazado. Lo que quiere decir es que ya hubo una interacción, ¿no? Y el gas se quedó por otro lado. Y eso no lo tomaban como, pues sí, de que ya había habido una interacción. Entonces de esto nos dice que no se están formando por primera vez, ¿no? Que el gas se le salió a las galaxias debido a esta interacción. Y que la otra es de que están llegando diferentes galaxias en diferentes tiempos. Llega una en todo el colapso y otras van entrando. Porque lo que tenemos que ver es que son como cáscaras que van cayendo y van formando al grupo. La otra pregunta es de que si la materia oscura, ¿dónde anda? Ah, muchas gracias, Héctor. Tú sí sabes. Aquí está esto. Entonces, ¿dónde creen que anda la materia oscura? ¿Por todos lados? Curiosamente, no es curioso, la materia oscura se va con las galaxias. Es más, las galaxias se van con la materia oscura. Y lo que pasa aquí es que los halos de las galaxias, que son así grandotes, ya interactuaron antes de... Y lo que pasa es que si ya interactuaron, entonces ya están sobre un halo común de todas las galaxias. Entonces esto es un buen lugar para probar la dinámica. Y aquí dice que el 24%... Ah, y luego había déficit. Si agarraban a cada galaxia esperando el gas que cada galaxia debería de tener y no se había escapado, entonces siempre se detectaba menos. Una era un problema de observación, porque se había observado con arreglos, y los arreglos de radioantenas no son muy buenos cuando la emisión es extendida. Entonces no conservan bien el flujo. Entonces ya después vinieron con el GBT y pusieron una sola antena grandota, ¿no? Para detectar, y movieron un poquito la escala, pero el déficit siguió. Quiere decir que nosotros lo entendemos como lo que nosotros proponemos que ya se usó en el pasado. O sea, el gas que te haga falta se convirtió en estrellas y no, por eso no lo vas a ver ahí. Entonces, esta es una foto fea. Aquí está HGC 79, es el sexteto de Cipher. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. En verde, ustedes ven la emisión infrarroja, que es básicamente polvo. Y en rojo aquí se ve el gas. Entonces el gas está por otro lado. Aquí también ven el gas. HGC es Hickson Compact Group, es Hickson, un estudiante de Caltech que tuvo una crisis por ahí de que no sabía qué iba a hacer con su doctorado y no sé qué, se fue y se subió a una torre se volvió guardaparques, ¿no? Para los incendios forestales. Ahí estuvo un rato, regresa a Caltech y agarra las placas de Palomar y las examina todas y nos da una lista de grupos compactos. Por eso se llaman los grupos de Higgs. Y entonces que era ya conocido desde los 50, en la lista de Higgson es el número 79. Ese es el que vamos a hablar hoy. Otra cosa que se ha descubierto es que estos grupos... aquí no se ve muy bien. Esta es corrimiento al rojo y esta es una coordenada que puede ser la sección recta, ¿no? Entonces aquí estamos proyectando de un diagrama de pie, le dicen, ¿no? Aquí es como si agarrara una rebanada de un pie. Esto que ven aquí son lo que le llaman los dedos de Dios, que es que en un levantamiento donde tú tienes corrimientos al rojo, en esto se forma porque
lo que estás viendo tú es la velocidad radial. No estás viendo ningún movimiento en el perpendicular, o sea, nada más lo único que mides es la velocidad radial, todo proyectado en tu línea de visión. Entonces los objetos de atrás serían los objetos que tienen mayor velocidad, que serían como los que están cayendo hacia el cúmulo. Y los de enfrente serían los que se están alejando, ¿no? Pero entonces tú lo que tienes es un colapso, ¿no? O sea, son los objetos, y entonces se forman estos efectos, que así le llamaron, y lo que le... Ya está, gracias. Y lo que es más interesante es dedos de Dios porque apuntan a nosotros, ¿no? Entonces es un artefacto, no es nada nada fundamental. Aquí está el sexteto de Seyfert. Lo que se ve es de que como que ha limpiado toda la zona alrededor y se encuentran que están aislados. O sea, de aquí lo que podemos ver es estas cosas que ven aquí son filamentos, son realmente asociaciones, ¿no? Ya se puede ver toda la estructura topológica de la estructura de gran escala, que parece como si fuera una esponja donde se reconocen vacíos, que se llaman voids, se reconocen paredes, ¿no? Se reconocen los nudos, que son los cúmulos de galaxias como estos, ¿no? Entonces se ha hecho ya una gran industria de cómo estamos mapeando el entorno. Este es el sexteto de Seyfert. Esta no es miembro, esta también fue algo que señalaron, que había galaxias que no tenían el mismo redshift que el grupo, ¿no? Pero digo, es muy fácil ver que esta no pertenece, esta sí está realmente atrás. Pero esta, la más brillante, se llama A, B, C, D y F. Esta era la E. Creo que sí. Esta es la E. Ahorita les pongo los números. Pero la más brillante es A, B, C. Esta no entra ahorita y esta es F. Esta no es miembro. Aquí le hacemos un acercamiento y aquí vemos dónde está el sexteto de Seyfert, donde se dice que los grupos compactos están aislados. Ya se comieron todo lo alrededor, parece, ¿no? Entonces llega este conjunto de datos, es un proyecto revolucionario en el sentido de que durante mucho tiempo lo único que teníamos era poner una rendija en una dirección, bueno, podíamos poner a lo largo de este eje, así, y tomar un espectro. Sloan vino y puso un punto aquí, y a veces no los podía poner en todos porque esto está muy cercano, entonces chocaban las fibras una con la otra. Entonces llegan esto, que es un haz de fibras ópticas que se van a un espectrógrafo, donde tú puedes generar en cada punto donde esté la fibra, ¿no? Tú puedes generar un espectro y entonces tienes un espectro bidimensional de la galaxia. Es decir, yo puedo saber del centro qué es lo que está haciendo el centro, qué es lo que está haciendo la región intermedia y qué está haciendo la región de afuera. Claro que esto fue una explosión de datos. Estos espectrógrafos vienen desde los 90, tomó mucho tiempo realmente afinarlos. Hacer, por ejemplo, la calibración de estas cosas no es trivial. Y entonces, allá para este siglo, empiezan a salir. Este está en Calar Alto, en España. El instrumento se llama PIPAC y tiene 2 dispersiones y puede generar, o sea, un espectro, un mapeo de una galaxia completa. Pues, dependiendo del tamaño de la galaxia. Entonces, Califa es un levantamiento, un catastro, donde agarraron todas las galaxias que cupieran dentro de una puntada, los que cupieran en este campo. Entonces, hay una de alta resolución que está en la parte azul y una de baja resolución, que es la resolución 850, que está en la parte roja. Entonces, esto le llaman MID. Entonces, estos 2 modos los tiene, y lo que nosotros nos vamos a concentrar en esta parte, unas observaciones en la parte roja. Y aquí esta línea es una línea del hidrógeno, es H alfa. Entonces, lo que se genera con estos es que tienen ustedes en un eje, tienen la longitud de onda,
y en el otro eje tiene la posición de la fibra. Entonces lo que se tienen son cubos de datos, ¿no? Y esto, algunos de nosotros, como Rosaura hablaba de cubos de datos en el óptico con Fabry Perot. Ustedes sí no les apantalla esto, pero a nosotros sí, porque solamente en radio estábamos viendo estas cosas, ¿no? Que hablaban de cubos. Pero aquí ahora pues se tiene los cubos de datos, donde tú tienes un análisis completo de la luz que proviene de la galaxia, pero además tienes la posición. Entonces con eso pues se ha podido ver la cinemática de las galaxias. Aquí todos estos tienen la velocidad de dispersión, la puedes mapear a lo largo de toda la galaxia. Esto era lo que soñábamos por mucho tiempo. Cuando menos yo, cuando estaba haciendo mi doctorado, pues soñabas que un día ibas a tener esto. Y ahora lo soñé, y ahora está, y estamos medio empachados porque reducir estos cubos de datos está dando algunos problemas. Hay otro detector, este se llama, pues este es de Califa, es el PPAC. Hay otro que se llama Muse, en el 8.5 metros de la ESO, ¿no? Es una maravilla de instrumento. El otro al que tenemos acceso los mexicanos se llama Megara. En el INAOE ayudó a diseñar Megara, es también un IFU en el 10 metros de La Palma. Entonces con Megara, nosotros ya tenemos datos con Megara y estamos ahí muy contentos, pero se han tardado un poquito en observarnos. Eso es para la plática de mañana. Entonces aquí tienen los campos, ¿no? Este es Atlas 3D, este es el Sloan, una sola fibra, este es un área y este es Califa que pone un hexágono. Y entonces con ese hexágono, pues el tamaño de la fibra son 2.7 segundos de arco. Hay un compromiso que se tiene que hacer entre la calidad del sitio, ¿no? Que eso lo medimos en sí, en qué tanta embarramiento, podríamos decir, hay por la calidad de la atmósfera. Entonces, pues si pones fibras muy delgaditas, pues es estar matando ahí, desperdiciando el tiempo. Entonces hay un compromiso en poner fibras más o menos gordas. Y esto para esta galaxia, ¿no? Que está viendo aquí, pues le da que cada fibra es 0.9 kiloparsecs sobre la galaxia. Entonces déjenme presentarles el sexteto de Seyfert. Aquí está, y este es el hexágono de Califa. ¿Por qué entra esta galaxia? Lo que ellos estaban, el fin de este catastro era escoger a las galaxias por tamaño. Es decir, que cupieran dentro de esto. Si no cabía, pues ya la descartaban, ¿no? Entonces no hay galaxias muy cercanas, tampoco muy lejanas, porque pues ya se pierden ahí, ¿no? Entonces hicieron un compromiso y tienen observadas más de 700 galaxias. Pero esta entró la B. ¿Por qué? Porque la fotometría de Sloan estaba mal. Porque Sloan no pudo ver a las otras y no hizo bien la fotometría, es decir, no midió bien el flujo de esta galaxia si no hubiera entrado. Pero cuando a mí me muestran los datos y veo esto, digo, oh, pues esto está maravilloso, ¿no? Y entonces empiezo a ver, y esto pues me recuerda que en los 90 Simon White estaba recordando la paradoja del tiempo dinámico. En aquel tiempo yo estaba en el doctorado, ¿no? Y entonces en unos proceedings, unas memorias de un congreso, ahí estaban analizando esto, y me llamó mucho la atención porque decía que era un problema abierto, ¿no? Que no se había resuelto. Entonces llegan estos datos nuevos y digo, bueno, pues a ver, pues creo que podemos hacer algo. Y aquí tienen F, es esta lengua que se ve aquí se ve la parte más brillante. Esta lengua se había sugerido que era una cola de la galaxia B. C, bueno, está aquí está su espectro. Ese debe ser yo creo que aquí tenemos una errata, hay que quitar esto, debe ser un artefacto. Pero A tiene H alfa en emisión, B también, este es B, y este es F. E no la tomamos en cuenta. Entonces vamos a estar hablando de la galaxia A, que tenemos que cayó en el apuntado, B completamente y con la mejor señal al ruido, C,
Pero con F, como tenemos espectros en cada lado, ¿no? Puedes integrarlos todos y sacar un espectro integrado, ¿no? Que eso era muy difícil de hacer con una rendija o con una fibra. Sin embargo, Sloan sí tiene una fibra aquí y le sacó el recho. Y Sloan es lo mismo, su selección de Sloan falla porque la fotometría está mal. Aquí es un problema, está muy extendida, ¿no? Pero se ve y se le puede sacar un espectro en un mismo puntado. Esto es la maravilla de estos tipos de detectores. Yo puedo sintonizar o agarrar una línea y mapearla sobre en ascensión recta y declinación, y aquí tienen la emisión de H alfa. Aquí está la E, tiene H alfa, o sea, te sientas en el espectro de la E y entonces ahí te sale el H alfa. Tiene mucho gas, pero no tiene que ver con esto. C tiene muy poquito al límite que tenemos y F no tiene nada. Esta es la observación con Fabry-Perot de NH alfa otra vez. No sale esta porque no está sintonizada, entonces, pero sí vemos la correspondencia. Esta es esta, y esta es la galaxia que está entrando. Entonces, eso tenían. Y llega otro avance tecnológico. Nosotros tenemos un espectro, esto. Y lo que estás buscando es ver cómo evolucionaron las estrellas para darte este espectro. Eso se llama síntesis de poblaciones. Reconstrucción, y entonces llegabas a este espectro. Y cuando en 1992 yo paso de ser estelar me paso al extragaláctico, ¿no? De estar haciendo estrellas a ojo y clasificándolas morfológicamente, paso a ser galaxias. Me encuentro al doctor Gustavo Brusual, que ahora está aquí en el CRIA, y estaba modelando cuántas galaxias se le pusiera usando modelos de solar. Yo que era un lego en ese tiempo, ¿no? A mí me causó un poquito de problema porque yo sabía, viendo estrella por estrella, que no estaban hechas de las mismas estrellas como el Sol, las galaxias. Hay unas de baja metalicidad y otras de alta metalicidad. Están las enanas que tienen un tipo de estrellas. Y entonces el doctor Gustavo Brusual me contesta en ese 1992, en el verano, me dice, es que son las librerías a las que tengo acceso para hacer la reconstrucción. Yo me quedé así como que no tienes de los otros, pues no había en ese momento. Llega Simon Lilly, mi profesor de cosmología, y me abraza y me felicita por haber hecho una pregunta profunda. Yo me quedé así, no, pues sí, ¿de veras? Yo no sabía que había preguntado, pero pues era una cosa muy obvia. Digo, ¿por qué estás modelando las galaxias con las mismas estrellas si tú ves que son distintas? Bueno, pues ahora tenemos las secuencias de evolución con masa y metalicidad de las estrellas. Tenemos las tasas de formación y las funciones iniciales de masa. Tenemos espectros de estelares, o sea, para poder hacer una reconstrucción bastante tupida del material, y se incluye la atenuación por polvo, se incluye la evolución química, y tú puedes llegar a generar un espectro o la distribución de energía de una estrella, de una galaxia, desde el ultravioleta hasta el lejano infrarrojo. Y eso es algo que no se puede creer, o sea, algo que parece magia, ¿no? Porque si no sabes qué está haciendo el programa, puedes hacer un error garrafal, ¿no? Porque errores de humanos, pero si necesitas equivocarte, usa una computadora, ¿no? Para que todo salga. Entonces se hace una suma, y se hace una minimización, y tú puedes reconstruir el espectro. Pero con esa reconstrucción, tú también puedes reconstruir cómo se fueron formando las estrellas dentro de la galaxia, ¿no? Y entonces aquí está la prueba de fuego. Estas son galaxias observadas en el corrimiento al rojo que se indica. O sea, vas y buscas la galaxia más alejada, y que quiere decir que se está yendo muy, muy atrás en el tiempo, y ahí le mides la formación estelar y haces este diagrama. Ahí le vas poniendo
por un tiempo se llamó el diagrama de Maddow, otro tiempo el diagrama de Lilly, y ahí se andaban peleando a ver qué le ponía nombre, ¿no? Y este es más moderno. Estas son las galaxias de Califa, junto con otro catastro de Sloan, y hacen la reconstrucción a partir de los espectros y la reconstrucción arqueológica que ellos le llaman. Es decir, si agarraran el ADN de nosotros y le van buscando y encuentran, mira, aquí está, esto es cuando tenías cola, ¿no? Y entonces ahí dice, tanto tiempo atrás traías un rabito, o más o menos largo, corto, lo que sea, o cuando las gallinas tenían dientes, ¿no? También sale ahí en el DNA, y eso es lo que se está haciendo aquí. O sea, haces una reconstrucción arqueológica sin irte al pasado, y vean ustedes los resultados. Estas son con galaxias aquí cercanas todas, y la reconstrucción arqueológica. Estas son yendo a cada galaxia. Esto es cosmológico, esto es por edades de las estrellas. Y entonces, pues con esa coincidencia, pues dices, eso está bastante bien. O sea, se puede recuperar. O sea, si nos agarra aquí la muestra, ¿no? A nosotros y ven cómo éramos los humanos en el pasado, cada uno de nosotros puede hacer sin tener que ir en una máquina del tiempo. Y esa información se quedó. Ahora miren, los colores de todas estas galaxias, todas las que ponemos ahí, son rojas. Son rojitas, o sea, no se ve formación estelar. Esta de acá, pero no la tengo, no entro. ¿Esa dices tú que está cayendo ahora? Esa es sí, lo que Durvala y e Isaura y Margarita Rosado, y ¿qué más está ahí? Jack Sulentic, sí, claro, Jack. Ellos dicen que está cayendo por primera vez, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos falta es poner otro apuntado aquí y entonces sacar bien a la A, y eso lo vamos a proponer, y quizá con Megara, ¿no? Entonces la técnica que vamos a poner es esta de considerar el interior, la intermedia y la exterior, y aquí están, esta es la parte interior, el azul, verde intermedia, el rojo exterior. Y entonces esto pues también es soñado, ¿no? Porque tú estás agarrando regiones, sumas todas las fibras dentro de esa región y construyes un espectro, y entonces tú puedes saber cómo va cambiando. Vean ustedes esta línea de absorción, ¿no? Se ve más intensa en la parte externa. Y con esto se ha estado proponiendo, ya se había propuesto desde hace tiempo, ¿no? De que la formación estelar dentro de las galaxias viene de adentro hacia afuera. O sea, que adentro termina más rápido y la parte externa termina más lento. Entonces, otra vez, A, B, C, F. Y aquí están los espectros. Y ya pasé esto. El gas, otra vez el interior, el exterior, y aquí está la reconstrucción que nosotros pusimos. Azul es la parte interna, verde la intermedia, roja la exterior. Y aquí está este C, este es F, F es la lengua esta que está aquí, F es esta, y este es A, la que está en la esquina, y B la que está en el centro, C la que está a un lado. Y lo que vemos son estos brotes aquí. Y nada más para guiar el ojo le ponemos una caja, ¿no? Y buscamos si había coincidencia del otro lado en las galaxias más grandes, que son A y B, y que se supone que evolucionan un poquito más rápido. Y hay un brote inicial al que le pongo, no le puse uno, pero le es común a todos. Y el que más llama la atención es este 3. Este se fija, el número 2 se fija aquí, y lo que nosotros identificamos es esto, es con la primera vez que cruza, el first crossing, y dura como unos 3 gigaños, ¿no? Y el otro, como es escala logarítmica, aquí tenemos, este es de tiempo estelar, este es corrimiento al rojo, convertimos de uno al otro, pero el que nos está guiando es la edad estelar, ¿no? Y aquí tenemos esto que es común a A, a B, a C en la parte intermedia,
Y en F, aquí se ve un poquito, pero en la parte interna hay un poquito de formación, pero es más notable en A y en A y en B. Entonces decimos que habíamos encontrado, y la otra cosa es que decimos, este es el segundo cross, la segunda vez que están bien. Y este está empezando como en .016, que es decir, el corrimiento al rojo de este grupo es .015, entonces acaba de empezar. Y lo que quiere, para nosotros lo que quiere decir es que va está regresando por segunda vez. Y esto pues puede ser una sobreinterpretación, y si no crees en tus modelos, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues lo que haces tú es agarrar galaxias de la misma masa en diferentes medios ambientes, en grupos, en el campo, en binarias, y compararlas. Y miren ustedes, esto es lo que me resultó de ver otras galaxias parecidas, pero tienen historias completamente distintas. No encontré en 33 galaxias, no encontré 2 que se parecieran. Hay una pregunta aquí atrás, que esa todavía hasta Brusual evita, ¿no? En todo, cualquiera, que si es única. No hay unicidad aquí, o sea, depende de qué tan buena es el conjunto de estrellas con las que vas a comparar tu biblioteca, ¿no? De tus modelos e incluso tu programa de optimización. Sin embargo, todo esto se hace con la misma técnica. Los mismos datos, el mismo análisis, ¿no? Hay varios programas en el mercado, hay uno que se llama Starlight, que lo pueden bajar y lo pueden usar, bastante simple, bonito. Este se llama Pipe 3D, que lo hizo, es Starlight hecho por Sebastián Sánchez, porque él no confía en los demás y hace su propio programa. Y dije, bueno, pues hazlo. Entonces, aquí está, esta galaxia, por ejemplo, quiero llamar la atención a esta, tiene un solo brote, y luego ya tiene unas cositas ahí y nada. Lo más interesante es que la región 3 ninguna de ellas lo ocupa. Entonces, cuando hacemos el promedio de todas las 33 galaxias de control que usamos, vemos un segundo pico y esta está adelantado, ¿no? en el grupo, y este tercero ninguno lo ve. Ahora, si nosotros incluyéramos en ese promedio a nuestras galaxias, también saldría así. Lo que está pasando es que pues no significaría mucho, porque vean, la tasa de formación es muy baja, ¿no? Aquí, ¿no? Comparado con esto, por ejemplo, y no haría mucho ruido aquí, pero sin embargo esta es la de control, y aquí pues se ve un brote que tienen nuestras galaxias. Y la otra es que ¿a qué le atribuimos esto? Eso nos lo preguntó el referí. Dice, bueno, y si no están interactuando, ¿entonces qué? Bueno, pues nosotros nos sacamos de esta pregunta contestando con la formación estelar autorregulada. Es decir, todo halo va a autorregular su formación, se va a alterar por las interacciones del medio, pero al final este pico es el mismo pico que vemos en la formación universal de estrellas, y tiene una correspondencia con la masa. Si le bajamos la masa, este pico se va haciendo más tardío también. Si yo hubiera comparado con galaxias de más de 10 a la 10, que son las del grupo, este pico me hubiera salido más atrás. Entonces tenemos que comparar con galaxias de masa semejante y tomar en cuenta esto, que es la formación estelar autorregulada. Entonces ahí está otra vez, ¿no? Entonces, dado que esta F, que es la lengua, tiene una historia de formación estelar muy parecida a C y que nada tiene que ver con B, nosotros estamos diciendo que F no es una cola, sino una galaxia destruida. Y decimos que pues, su historia de formación estelar es tan compleja como las otras galaxias. Claro que también ya lo había dicho Durvala y compañía, nosotros no decimos nada nuevo, pero Nichiura en 2002, usando solamente fotometría, había dicho que pues son muy parecidas, vean ustedes, ¿no? Si digo que B y F pues aparecen, pues,
así a ojo, pues sí se ven, ¿no? Pero en el análisis de formación estelar, pues no se parecen, no se parecen mucho. Es más, C y F se parecen más. Bueno, pues entonces con eso nosotros decimos que dada la velocidad, la dispersión de velocidades dentro del grupo de Seyfert, el primer radio de turnaround es 1670 kiloparsecs y el segundo radio es 530. Es decir, en este momento las galaxias del sexteto de Seyfert caben en nuestra galaxia, todas. Está tan compacto que todas caben. Y ya estamos dentro del segundo radio de turnaround. Y lo que hay que ver es de cuánto tiempo tardas en caer desde aquí. Y entonces lo que quiero saber es de que sí, puedo caer desde aquí, desde este radio, en un tiempo menor al tiempo de Hubble, pues ya pasó, ya sí puede pasar el primer turnaround. Y entonces el primer turnaround me da de 11 gigaños y el segundo turnaround me da de 2 gigaños. Y como esta suma da 13 gigaños para un H0 de 75, que era la que yo estaba usando, la bronca con H0 no está lejos de que se resuelva, ¿no? Entonces tú tienes que escoger la tuya y te quedas con eso. A mí siempre me gustan los valores chicos porque te dan más campo, ¿no? H0 de 50 te da así un campote en kiloparsecs. Entonces H de 75, Tully y Lindenbell y toda esta gente que estudia el grupo local o las galaxias localmente usa el 75. No sé por qué, les gusta. ¿Por qué no la quieren? No querían bronca en esa época. Sí, quedarse, pero la otra es de que hay muchas velocidades peculiares. Entonces, por ejemplo, la Andrómeda, si le pones la ley de Hubble, tiene blue shift, no tiene redshift, ¿no? Entonces no caen en esto y hay problemas con las distancias. Entonces la H0 que es casi relevante cuando lo estás poniendo, ¿no? Pero esos tiempos, entonces sí me dan los tiempos. Entonces lo que quiere decir, como esto es, si hacen H0 de 75, la edad del universo da como 12.7. Aquí tengo 13. Entonces lo que quiere decir es que pues todavía le falta. Va hacia la colisión de las galaxias. Y esto pues digo, por mucho tiempo, ¿no? Mucha gente no se atrevió a decir esto porque a lo mejor estabas sobreinterpretando o queriendo poner una interpretación que pues, no podía soportar. Hay que tomar en cuenta también de que la resolución espectral de las bibliotecas, o libraries se llaman en inglés, también define la fineza del análisis. Entonces poner fechas así como nos estamos atreviendo a hacer aquí, tiene un error, porque tiene una resolución en los mismos modelos, ¿no? Pero ya hay otras personas tratando también de hacer esto, y estas son las historias de formación. No se ve muy bien por los colores aquí, pero estas son, este es un conjunto de dos galaxias que se llaman los ratón de Mice, y lo que ven es que hay muy poquita formación estelar, ¿no? Y estas son galaxias de control. Entonces hay unas que tienen mucha formación estelar ahora, entonces están viendo de estas galaxias, ¿no? El ratón, los ratones son estos. Los ratones porque tienen dos colitas ahí, por eso le llaman de Mice. Entonces, pues ya esto pues fue aceptado. Inicialmente mandamos 4 páginas, son 3.500 palabras. Y pues tuvimos que mandar un telegrama ahí, ¿no? Irle cortando palabras y todo. Y tiene que ser autocontenida. Entonces, la carta, el formato de la carta es difícil para los que no hablamos bien inglés. Mi asesor, que era chino, aunque se veía creo en Canadá, nunca me dejaba, decía, no, escribe un artículo bien largo, ¿no? Y déjate de estar ahí. Pero la letra es más bonita porque dices mucho con pocas palabras y tienes que esforzarte más. Aquí mi arma secreta es Mark Birkinshaw, un cuate que habla inglés, de Inglaterra, educado en Cambridge, que no conozco a nadie que hable mejor inglés que él, y él le da una pasada, ¿no?, al inglés. Y llegamos a las 3.500 palabras, pero estábamos diciendo, para esto ve a fulano, para esto ve a mengano, y tiene que ser autocontenido. Entonces, el referee lo ve y escribe un resumen del artículo. El resumen me mostraba que el cuate había entendido mejor que yo el artículo, ¿no?
O sea, era realmente, y yo dije, ah, caray, sí lo entendió, ¿no? Pero además, me dice, me tienes que explicar esto, esto y esto, ¿no? Que cómo le hiciste la reducción, cómo hiciste esto, no les creo esto. Y entonces, y dice, bueno, pues si contestas todo esto en 3.500 palabras, o a lo mejor le va a tener que cortar a esta sección de dinámica, que eso no me gusta mucho. Pero entra el editor, y el editor dice, dale, contéstale todo al referí. El APJ te deja pasar todos los artículos del agujero negro de M87 son letters, pero en realidad eran artículos de extensión normal. Entonces nos dejan ir, nos abren el número de páginas y nosotros nos extendemos hasta 11 páginas, ¿no? Reescribimos el artículo, ¿no? Y nos tardamos te dan 6 semanas para que contestes en las letters. Pero pues nos esperaron, afortunadamente, ¿no? La SECRE estaba todo el tiempo, me llegaban mensajes, creí que se les olvidaba, pero ahí estaba, ¿no? Usted dijo que para tal día se termina, y ahí estaba. Entonces se manda en abril, nos contestan como por mayo, y desde mayo hasta octubre estuvimos trabajando, rehaciendo todo nos pidió que hiciéramos estos espectros más grandes. Y una cosa, ¿por qué los quería más grande? Fue, a ver, si tú dices que están interaccionando ahora, y tú dices también que están interaccionando al mismo tiempo, ¿no? Las 4, las líneas de absorción, ¿no? Estas, o las de hidrógeno, deberían de ser todas anchas, pero es más, deberían de tener el mismo ancho equivalente. Porque están todas formándose al mismo tiempo. Y lo que estaba él apostando ahí era, y ni yo me había dado cuenta, ¿no? Es que las estrellas A, las B y las A son las que te dan la serie de Balmer, ¿no? Y no duran mucho tiempo. Entonces, si hay una interacción que acaba de empezar, tus líneas de hidrógeno deben de estar ahí. Esa es una. La otra, vimos otra cosita. Vimos esto. Estas son las estrellas, esta es la galaxia B. A ver, otra, ¿dónde está la B? Ahí está. Esta, ¿no? Es la galaxia central. Miren, estas son las estrellas. Rojo quiere decir que se aleja, azul quiere decir que se acerca hacia nosotros. Este es el gas, es H alfa, este se acerca y este se aleja. También está reportado en el artículo de Durbala y otros astrónomos lo habían puesto. Lo único que aquí ponemos es que no tenemos que andar buscando una posición del slit, sino que se puede buscar el mejor ángulo de posición y hacer aquí sucede que coinciden los ángulos de posición, y entonces tú tienes una curva de rotación para las estrellas y una curva de rotación para el gas. Esto se llama un disco contrarrotante. Aún se está debatiendo cómo se forman, pero en simulaciones se ve de que el gas, no hay modo que una galaxia se autoexcite y ponga las estrellas en un lado y al gas por otro lado. No puede. A ver, usted dígame si hay un modo de excitación, pero sí puede adquirir el gas de otra galaxia, ¿no? Y ponerlo en rotación. Y aquí con eso, pues también la otra cosa que puede hacer con eso es medir la masa, ¿no? Hay una nueva fórmula donde incluye la dispersión de velocidades y la velocidad máxima. Esta es una ley de escalamiento, es una ley ya con estos datos nuevos y todas estas grandes bases de datos donde tenemos gran información de muchas galaxias, podemos ya tener fórmulas para medir la masa más precisas, incluyendo más parámetros dinámicos, ¿no? Entonces nos da que esta galaxia pues es de 2 por 10 a la 10. Pero esto pues también el referí lo nota y dice, quiero mejor una gráfica más bonita y que ponga bueno, pues ya lo pusimos, le hicimos ahí todo, que hasta que le faltaba la etiqueta, bueno, pues son kilómetros por segundo, es velocidad, y ya, se lo hicimos. Bueno, ¿dónde está el gas? H1 aquí, polvo acá, esos son rayos X, pero aquí esto que se ve por aquí es un cúmulo que está a muy alto redshift, que está detrás, pero que emite rayos X. Esa no pertenece al grupo, esto está aquí. Una vez que limpian eso,
se queda que los rayos X, el gas caliente, está en los centros de las galaxias. Este es B, C, A y D. La D. La F no tiene gas, no tiene gas de ninguno, ni caliente ni frío. Hubiera sido bonito ver si el núcleo, si por aquí se veía algo, pero no se ve. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Polvo sí se ve aquí. Y la otra cosa que hay que ver, que siempre la D, la que se lleva el gas, es la que está entrando, no está perturbada, ¿no? La otra cosa aquí, que estos contornos que ven aquí es luz intragrupo, es decir, estrellas que andan volando por ahí. Y se dice, aquí esta es una medida, el 46% de la luz total de este grupo está afuera. Es mucho, pero yo creo que aquí los autores, Claudia Méndez de Olivera, ella fue estudiante de Hickson, incluyó la luz del cúmulo de atrás, ¿no? Entonces aquí se ve. Pero de todas maneras hay mucha luz intragrupo. O sea, es el spray de las estrellas que se quedó por ahí, ¿no? Y aquí esta es un análisis de cáusticas. Aquí no se está suponiendo ninguna condición de equilibrio, simplemente que las galaxias estén dentro de la velocidad de escape del grupo. Entonces no tienes que medir tu virialización ni nada, no tienes que pedirle nada. Pero entonces haciéndola por método de cáusticas nos da 5.5 por 10 a la 12 de todo el grupo. La masa virial es 8.2 por 10 a la 12. Entonces hay un poco de discrepancia, pero tú esperas discrepancia si no está en condiciones de equilibrio. Otra vez, aquí está A, C, D, F. Bueno, entonces sale que las simulaciones recientes, o sea, este artículo se tardó como unos 4 años más o menos en escribirse. Una era porque no teníamos una historia, o sea, teníamos los datos, pero no teníamos cómo venderlos, ¿no? Entonces, fue hasta que ya se hizo todo el análisis y que sale y vemos esa coincidencia que, bueno, pues la empujamos por ahí. Pero en este año, Starkenberg, usando datos de las grandes simulaciones como Aquarius y todo esto, ven la formación y estudian la formación de las galaxias contrarrotantes, de discos contrarrotantes. Y ellos encuentran que estos discos son bastante estables, que pueden vivir hasta 2 gigaños, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si viven 2 gigaños, pues es aquí. Aquí, de aquí a aquí son 2 gigaños. Entonces, esto pasa en la primera vuelta, cuando las galaxias tienen gas, ¿no? Entonces, esto pues está bien, dice, pues esto me está dando una escala, una cota independiente del análisis de poblaciones estelares. Pero aquí viene la otra, y en esta sí yo estaba así que lo hacía o no lo hacía, o lo dejaba para otro día. Era de medir los anchos equivalentes de la línea de H alfa en cada una de estas galaxias. Y entonces los medimos, se quita mide el ancho equivalente y aquí están. Y entonces dentro de los errores, para mí a eso estaba a todo dar, ¿no? Entonces todo pegaba, ¿no? Entonces tenemos las poblaciones diciéndonos unas edades, tenemos esto totalmente independiente, ¿no? Que también nos está diciendo que el tiempo de la secuencia principal de estas estrellas, las que producen H alfa, está entre 10 a la 10 y el índice de masa de la estrella y masa del Sol. Esto, si ustedes ponen las estrellas B y A aquí, entonces da de 0.1 hasta 1 gigaño. Entonces eso nos da la inmediatez del segundo brote, ¿no? Y entonces pues ya ahí están las conclusiones. Los grupos compactos se han colapsado en menos una vez dentro del tiempo de Hubble. El récord fósil, ¿no?, de esto nos está dando las fechas de cuando interaccionaron, es decir, cuando estaban cruzando. Y eso sí, el gas se usa en la primera vuelta, pues ya en la segunda va a haber muy poco gas para formar más estrellas. Y con esto, pues le damos vuelta a la paradoja, porque decimos, bueno, pues tienen que sobrevivir, y los que están simulando galaxias, pues tienen que hacerlas sobrevivir.
No había Atanasula, Lee Atanasula había hecho simulaciones donde sobrevivían las galaxias. Y la gente en general no le creía porque decían que era un problema de ingeniería en reversa, decir que tenía que meterle las condiciones para que sobrevivieran y entonces no se las creía. Pero ahora varios están, bueno, los modelos también se han vuelto mejores. Héctor Aceves en Ensenada ya tiene modelos donde sobreviven las galaxias, fue y está buscando muchos grupos como el sexteto de Seyfert y vamos a tratar de ver si estos coinciden. Lo que sí tenemos es de que con las poblaciones estelares nosotros estamos dando tiempos para restringir las simulaciones. Y entonces pues esto es lo que provocó este artículo, ¿no? Ahí está. Y estoy muy contento porque Héctor Javier Ibarra Medel es mi estudiante, está en Illinois ahora. Él está haciendo el Sloan, el nuevo Sloan, él está ahí dirigiendo todo. Es un cuate muy bueno para las computadoras, un cuate talentosísimo que ojalá lo podamos traer a México. Christopher Añorbe es mi estudiante también, fue mi primer doctorado, está en la Universidad de Sinaloa, en la Autónoma de Sinaloa, en la primera licenciatura en astronomía que hay en este país. Ahí está Christopher dando. Y aquí está Juan Pablo Torres Papaki, él fue estudiante de Roberto y Elena Terlevich, está en la Universidad de Guanajuato. Entonces estos son 3 egresados de nuestro programa del INAOE y pues a mí me da mucho orgullo estar colaborando con ellos. Sebastián Sánchez, pues este cuate es un monstruo, trabaja como loco. Está sacando un annual reviews ahora sobre todo esto, ya, y él solo, ¿no? Mark Birkinshaw en la Universidad de Bristol, Sebastián está en la UNAM, Jorge Barrera Ballesteros se graduó con datos de Califa, Jesús Falcón Barroso es un cuate que hace dinámica, Wayne Barhouse es mi colaborador desde hace mucho tiempo, que éramos estudiantes en Toronto, estudiamos los dos con Howard Yee, entonces somos buenos amigos. Y ese fue el grupo que estuvimos trabajando. Hubo gente que estuvo, se fueron, no quisieron entrarle, ya fueron. Pero bueno, este es el artículo, salió ahora el 20 de noviembre, y ya lo pueden bajar y todo está en AstroPH y todo esto. Y bueno, pues el 20 de noviembre fue mi cumpleaños, por eso estaba yo más contento todavía que me regalaran un artículo así, ¿no? Y bueno, pues esto se acaba de lanzar, pero esto abre una industria para ver los cúmulos de galaxias, seguir el ensamblaje de un cúmulo de galaxias, ya no por la dinámica, sino por la semejanza de las historias de formación estelar de cada galaxia. Y lo podemos hacer con este análisis. Entonces, digo, ayer se me olvidó, el viernes pasado di este seminario en el INAOE, no lancé el comercial, pero podemos hacer todo. Hay imágenes de HST, las mejores imágenes que puedan tener. Hay IFUs disponibles. Nosotros hemos estado observando con un IFU en la Universidad de Texas y tenemos en GTC Megara, ¿no? Y son 3 cúmulos interactuando. Entonces nosotros podríamos identificar a cada galaxia y decir de dónde, a cuál pertenece a cuál y ver cuándo entrar, ¿no? Con esto. Y la otra es también el enriquecimiento químico y todo esto. Esto es, les digo, una forma ultra novedosa de ver el universo, ¿no? Y atacarlo. Yo hasta ya me siento cansado a veces, digo así, que tienes que aprender a reducir datos, tienes que aprender un montón de cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, Héctor ahí es el cuate que puede hacer cualquier cosa. Héctor ya tiene su propio pipeline para la reducción de datos. Entonces nos acaban de dar datos de Megara de hace como 3 semanas. Ya los tenemos reducidos y todo. Entonces, digo, hay herramientas también, digo, lo dijo Stryker una vez, ¿no? Dices, ya con el tiempo mi capacidad mental se va disminuyendo, pero las computadoras se vuelven más poderosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que confiar en que podemos hacer mejores análisis. Con esto. Bueno, pues muchas gracias. Con esto terminamos.